Bueno, como ustedes saben, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los sistemas de protección de derechos humanos, ¿no? En África, por ejemplo, tenemos el sistema de protección o específico de derechos africanos. En Europa tenemos la Unión Europea, que abarca una serie de más cosas, pero además ellos también tienen sus sistemas de protección, sus cortes, su jurisprudencia, etcétera. Y nosotros tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que como ustedes saben está compuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces, tal vez también aquí cabe aclarar que con la Constitución del 2008 del Ecuador, en el artículo, si mal no lo recuerdo, es el artículo 425, le da rango constitucional a los tratados y convenios en materia de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que en la pirámide normativa, en la Constitución, que es la norma más alta en el Ecuador, dice, yo tengo el mismo rango, yo soy autoridad, yo Constitución soy autoridad, y mi autoridad tiene igual los tratados de derechos humanos. Esto es muy importante, compañeros y compañeras, porque en realidad por eso se denomina garantista, ¿no? Esta constitución. De hecho, tiene una cláusula que se llama cláusula abierta. ¿Qué significa esto? Que la constitución nos dice, si algo yo no tengo en mi texto, algo no está escrito aquí, hay una cláusula abierta que es como una puerta abierta que yo digo, pero está escrito en tratados de derechos humanos, entonces entra al rango normativo, entra al Ecuador y tiene la misma validez, digamos. Entonces, en realidad es una cosa bien importante, bien interesante y también es fundamental que sobre esta base se sepa que todo tratado y convenio en materia de derechos humanos es de directa e inmediata aplicación, ¿no? No necesita nada de intermedio, no es que porque no hay un reglamento yo no aplico un tratado de derechos humanos, etcétera. Entonces, en la pirámide normativa tiene esta importancia y por eso es fundamental que todo profesional en derecho y en general en ciencias sociales conozca el rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y asimismo conozca esta importancia de aplicación práctica, ¿no? En todo proceso, en todo proceso. Entonces, bueno. Empezando un poco, claro, el derecho a la vida, como les decía, está bastante bien desarrollado en la corte, sí, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. También les comento que hay ¿cómo les diríamos? Unos suplementos teóricos, doctrinarios del sistema interamericano que son los cuadernillos de jurisprudencia. Esto igual les recomiendo. Ahí está la jurisprudencia de la Corte dividida por temáticas. Hay niños, mujeres, género, etcétera. O sea, tenemos una serie de cuadernillos que es la jurisprudencia que ha ido desarrollando la Corte respecto de la CAD, ¿no? Acuérdense, la CAD, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, hablábamos en un inicio que el sistema interamericano es la Comisión y la Corte, ¿no es cierto? ¿Cuál es la norma del sistema? Es la CAD, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Parece un trabalenguas, pero en realidad son los nombres, ¿no? Entonces es así. La CAD, para un poco disminuirle, ahorrar el tiempo, la CAD en el artículo 4 determina o más bien reconoce el derecho a la vida. Aquí hago un paréntesis. Todo lo que vamos a conversar en este momento es sobre la corte, ¿no? No, digamos, no versa sobre opiniones, comentarios, que los podemos tener todos, pero esto que vamos a hablar aquí es lo que ha desarrollado la corte, ¿sí? Después podemos ver, especialmente cuando hablamos de la vida desde la concepción, me ha pasado que hay opiniones diversas, que es totalmente válido y legítimo, pero vamos a ver qué nos ha dicho la Corte, ¿ya? En términos técnicos y después sí podemos ver que cada uno cuál es su línea, que como les digo es totalmente legítimo. Ya, entonces en el artículo 4 de la CAD o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la norma que rige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un artículo un poco largo, ¿no? Pero básicamente se extrae de ahí que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Cuando nos dice toda persona, nos quiere decir que no hay un ápice de duda respecto a la no discriminación, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación es un principio básico cuando se estudia derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos.
Es un principio básico y por eso nos dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ya, es bien amplio. Después nos dice también, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Pero aquí, ojo, ¿no? Arbitrariamente. Ya vamos a ver que la Corte nos ha dicho que la vida, aunque ustedes no lo crean, no es un derecho absoluto. Eso nos dice la Corte, no es un derecho absoluto. Ya vamos a ver cuándo la Corte dice probablemente sea legítimo violentar este derecho a la vida. Ya lo vamos a ver, sí. Pero bueno, en un principio, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, ¿ya? O sea, no nos dice nunca, nos dice arbitrariamente. Y el tercer puntito que señalé es la pena de muerte solo puede aplicarse en casos excepcionales. Por ejemplo, aquí estamos aceptando digamos, violentar el derecho a la vida con la pena de muerte. O sea, es complejo, ¿no? Pero si ustedes le revisan más detenidamente el artículo 4, de hecho, desarrolla bastante el tema de la pena de muerte. Nos dice, por ejemplo, prohíbe que se cometa la pena de muerte contra mujeres embarazadas, contra personas, me parece que también estaban adultos mayores, si mal no recuerdo. Nos dice que debe haber un debido proceso. Hay países donde se acepta la pena de muerte, pero, por ejemplo, la CAT nos dice, en los países donde está, digamos, es legal la pena de muerte, solo para los delitos más graves. ¿Sí? Y en los países donde no está legalizada la pena de muerte, no es que mañana la podemos legalizar, sino que está prohibido. O sea, si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo país, me voy a inventar ahorita, por favor, es solo un ejemplo, pero voy a suponer Guatemala ya, o no, no sé, Colombia. Colombia dice yo tengo permitida la pena de muerte ya, pero Ecuador no, ¿no es cierto? Aquí es ilegal. Entonces, yo digo, pero en la CAD están ahí legislando sobre la pena de muerte. Entonces, yo, Ecuador, como otros países tienen, yo también la voy a legalizar a la pena de muerte. No es posible, no es posible porque la CAD nos dice quienes no tienen no está legalizado en sus estados. La pena de muerte no es posible legalizarla. Sí, eso que quede claro y por eso tal vez aquí también a veces cuando los políticos nos dicen yo voy a legalizar la pena de muerte, o sea, bueno, es bien complejo porque estamos bajo un tratado internacional que tenemos una prohibición explícita, legal de instaurar la pena de muerte en el Ecuador. Sí, ¿y por qué otros países sí tienen? Porque la tuvieron antes de que exista este convenio, antes de que hayan suscrito y lo hayan ratificado, etcétera. Es eso, ¿no? Eso es el artículo 4. Después vamos a pasar a la jurisprudencia de la Corte, que como les decía, realmente es bastante amplia. Se ha tomado aquí lo básico, digamos, lo fundamental. Perdón, les voy a un poco a mover la camarita, ¿ya? Y en la jurisprudencia de la Corte, aquí igual otra puntualización. La jurisprudencia le permite a la Corte ampliar o más bien interpretar el contenido de la CAF, de la Convención, ¿ya? A través de los casos que yo voy conociendo, etcétera, yo voy a desarrollar ese contenido normativo que tengo, porque en realidad la norma se hizo en tal momento histórico, en tal año, etcétera, pero con la jurisprudencia se va a desarrollar ese contenido y se va a enriquecer. Por esa razón es que la jurisprudencia tiene digamos, un contenido muy valioso, aplicable normativamente y por eso les mencionaba los cuadernillos. Cuando ustedes quieran ver algo, por ejemplo, qué dice la Corte respecto a género, hay un cuadernillo de jurisprudencia sobre género que coge, es bien bonito porque coge todo el montón de jurisprudencia que hay, pero solo las cosas de género y los pone hasta por párrafos. Entonces es bien educativo también y es algo muy importante que lo tengan presente. Entonces, bueno, la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, nos habla de los estados, siempre, esto también recuerden, ¿no? Todo el sistema interamericano regula la actividad de los estados, no de los ciudadanos. Eso no, eso está regulado en el derecho nacional de cada país. Acá estamos hablando de los estados. Aquí los estados son los sujetos. Digamos que los que estamos aquí en esta sala somos cada uno un estado. Entonces, sí, no regula la actuación de los individuos. Entonces, el deber de abstenerse y deber de adoptar medidas. Este es, por ejemplo, deberes básicos de los estados que nos desarrolla también la jurisprudencia.
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos unos casos puntuales, cada caso tiene digamos, su riqueza, pero puntualmente para el ejemplo nos sirve, caso Velázquez Rodríguez, por ejemplo, versus Honduras. La Corte nos dice que los estados deben investigar y sancionar desapariciones forzadas, porque nos habla de este caso sobre una desaparición forzada. Porque una desaparición forzada viola el derecho a la vida, ¿ya? Ya vamos a ver un poco más ejemplos de las desapariciones forzadas, pero básicamente la diferencia con una desaparición común o como se denomina en el COIP, en Ecuador se denomina desaparición involuntaria. La diferencia es que una desaparición para ser desaparición forzada debe ser cometida por un agente estatal. Por ejemplo, el caso más conocido aquí, los hermanos Restrepo. ¿Ya? Una desaparición en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, los policías, ¿no? Y una desaparición involuntaria, que se conocería, por ejemplo, en Ecuador, es, no sé, un secuestro, me estoy inventando, en un taxi. Y claro, no es un agente estatal el que me está desapareciendo, pero sigue siendo una desaparición, ¿sí? Entonces aquí nos dice que la desaparición forzada viola el derecho a la vida. Es como un ejemplo. En otro caso, Barrios Altos versus Perú, se declaró que las ejecuciones extrajudiciales constituyen otra violación al derecho a la vida. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio, un asesinato, etcétera, y una ejecución extrajudicial? Es que esta ejecución proviene de, o digamos, tiene su sujeto activo, la persona que cometa la ejecución tiene que ser un agente del Estado, ¿ya? Esa es la ejecución extrajudicial y se desarrolla también en este caso. Y bueno, así hay bastantes que no nos daría, digamos, la hora para nada para revisar, pero son ejemplificativos. Las obligaciones de los estados, digamos, que nos llama la jurisprudencia de la Corte es de prevenir las violaciones al derecho a la vida, investigar y sancionar cuando ocurren. Claro, y cómo normalmente se investiga y se sanciona a través de la fiscalía, a través de la misma policía, etcétera, y garantizar las condiciones de vida digna. Prevenir, prevenir una obligación se refiere, ya lo vamos a ver un poquito más abajo, por ejemplo, a capacitar a la fuerza pública, se refiere a dotarles de armas que no sean necesariamente letales a los policías o que regulen el uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, etcétera. Estoy previniendo que eso suceda. Hay un caso que tengo el nombre en la punta de la lengua, ya cuando lo recuerde les indico, pero es en México, ¿no? En México las desapariciones en gran cantidad de mujeres, no en manos del Estado, pero sí en manos de grupos delincuenciales. Como grupos que trafican, por ejemplo, drogas, armas, etcétera. Entonces hubo ahí un caso que analizaba la corte y decía, claro, no fueron agentes estatales los que desaparecieron a las mujeres. Nadie dice eso. Fueron, no sé, pandillas, bandas, como ustedes quieran llamar. Pero el Estado sí pudo haber prevenido, pudo haber visto formas de disminuir este fenómeno porque conocía que existía, porque tenía las herramientas y no hizo nada, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, estaría fallando el Estado no necesariamente en las desapariciones, pero sí en su obligación de prevenir. Es como por ponerles un ejemplo de qué significa también prevenir en diversos ámbitos, igual lo que les mencionaba, de capacitaciones, etcétera. Después, investigar y sancionar. Cuando ya suceden los hechos, existe la obligación de investigar con debida diligencia, ¿no? Con agentes especializados. Por ejemplo, en Ecuador tenemos la Comisión de la Verdad, que se formó justamente, es un área, una dirección de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado del Ecuador, que se dedica exclusivamente a investigar procesos relativos a graves violaciones de derechos humanos. Entonces, se supone deben tener personal especializado, agentes fiscales especializados en esto, pero además, qué interesante esto también me gustaría compartirles. Normalmente el Estado trabaja con el Estado, ¿no? O sea, si yo voy a investigar algo, voy a trabajar con la policía o con los militares, porque son el brazo ejecutor de lo que estoy haciendo. Pero, ¿qué pasa si es la policía la que desapareció a la persona? Entonces, claro, o sea, nace la duda legítima de soy juez y parte, ¿no? O sea, policía investigando policías.
Teóricamente, en estos casos debería haber cuerpos de agentes civiles, expertos en este tipo de investigaciones, etcétera, para llevar a cabo estas investigaciones y ser un brazo ejecutor de la fiscalía, etcétera. Pero bueno, actualmente eso no existe. Pero bueno, en un mundo ideal debería ser así. Y bueno, y como les decía, se tiene la obligación de investigar y sancionar a través de qué, de las normas y de los ejecutores que serían, bueno, las instituciones y con jueces, ¿no? O sea, los jueces especializados en, en sancionar, etcétera, y todo el sistema judicial que esto conlleva. Se habla de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Quisiera agregarle ahí tortura, ¿ya? Las graves violaciones de derechos humanos se conocen como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. No obstante, aquí no lo he puesto porque la tortura no necesariamente implica la muerte. Hay sobrevivientes de tortura, ¿no? Que ellos reclaman legítimamente su derecho a que se investigue, por ejemplo. Pero como en este caso estamos un poco analizando más específicamente el derecho a la vida en sí mismo, entonces se habla de las ejecuciones y las desapariciones, ¿sí? Y finalmente garantizar las condiciones de vida digna. Aquí ya no vamos a irnos tanto a los delitos, ¿no? Sino vamos a decir qué es la vida digna, ya lo vamos a analizar posteriormente, pero claro, o sea, la obligación del Estado no es solo a mantener vivos a sus ciudadanos, sino que sea de una forma digna, o sea, que tengan salud, que tengan educación, que tengan vivienda, porque para eso existe un Estado. O sea, nosotros teóricamente le damos a este ente ficticio, digamos como se llama el Estado, a través de sus órganos, etcétera, un poco le cedemos, ¿no? Esta libertad, ¿a cambio de qué? De seguridad, de la vida digna, etcétera. Bueno, eso se estudia en teoría del Estado, pero básicamente es eso, ¿no? La obligación negativa del Estado o de respeto, perdón, de respeto, ¿qué significa esto? Que el Estado establece la restricción, o sea, tiene una restricción a su ejercicio de poder. No, nunca puede ser ilimitado. Y por supuesto que si yo tengo un estado ilimitado, donde no tengo reglas, donde los militares pueden entrar a mi casa cuando sea y pueden matarle a mi esposo y yo no puedo hacer nada porque es el Estado, estaríamos hablando casi de un sistema monárquico, ¿no? O sea, no totalmente contradictorio con derechos fundamentales. Entonces, es limitado y a través o cómo lo analizamos con respecto al tema que estamos viendo, es a través de la normativa, las políticas, etcétera, que el Estado mismo se va a poner este límite, ¿no? Cuando hablamos de la ejecución extrajudicial, por ejemplo, podemos retomar el tema del uso excesivo de la fuerza. Esto ha pasado mucho en contextos de protesta social. Recuerden que la protesta social es un derecho humano, ¿sí? La protesta social. Si bien tiene sus limitaciones, obviamente eso no significa que sea una anarquía total, pero es un derecho humano, como la libertad de expresión. Entonces, claro, sucede en estos contextos que podrían pasar casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Si yo como policía voy y cojo y utilizo la fuerza letal sin más ni más contra la sociedad civil, son ejecuciones extrajudiciales, es un uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo determinamos en nosotros, por ejemplo, aquí, la existencia de un uso excesivo de la fuerza? Como por centrarnos en este tema un poco es, se dice, ¿no? Que tiene que haber cierto grado de premeditación en lo que se está haciendo. Se adopta por anticipado y no ofrece la oportunidad de rendirse a la persona. Es decir, por ejemplo, yo voy a premeditar, ir a dispararles a los civiles, ellos se rinden y yo igual les disparo. Esto es lo que determina, ¿no? Una ilegalidad y, por ende, una ejecución extrajudicial. O inclusive puede que no haya ejecución en sí misma, pero sí haya daño, ¿no? Daño a las víctimas, entonces sí sería una ilegalidad, ¿no? Es importante también decirles que, y aquí regresamos a lo que habíamos hablado antes, cuando decimos que la vida no es un derecho absoluto. Claro, verán, la policía tiene armas letales y tiene, digamos, al menos aquí en Ecuador hay el reglamento del uso progresivo de la fuerza, si mal no recuerdo el nombre. Y claro, se permite el uso de armas letales, entonces por eso, y retornamos, ¿no? O sea, esto no está en contra de la CAF. O sea, la CAF nos dice, la convención, nos dice que no sea privada de la vida una persona arbitrariamente, ¿ya? Pero pongamos el caso contrario.
Pongamos el caso de que hay una persona que sí representa una amenaza para el policía mismo o el militar o para otra persona. Por ejemplo, la tiene, no sé, no, encañonada, la tiene secuestrada, etcétera, que es una amenaza inminente. En ese momento, entonces, por supuesto que si no hay formas de utilizar tácticas de negociación con esa persona, como lo denominan las fuerzas de seguridad del Estado, o no hay unos métodos de persuasión, o utilizo otra arma que o sea, no tengo otra salida, digamos, la policía sí está autorizada a usar la fuerza letal y la persona, claro, podría morir, ¿no? Pero todo eso tiene que probarse y tiene que estar regulado, ¿ya? Y ahí regresamos a que no es un derecho absoluto. Igual, bueno, un poco esto también por el tema de la fuerza letal, que es una forma legítima que tiene el Estado de privar de la vida a una persona. Pero primero hay como un procedimiento, ¿no? No es cerrado, depende de los hechos y las circunstancias, por supuesto, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que primero debe haber acciones preventivas, acciones concomitantes a los hechos, o sea, paralelamente que estén sucediendo y que puedan un poco tender a bajar, ¿no? A esa peligrosidad y también acciones posteriores a esos hechos. Entonces, bueno, o sea, ahí tenemos como un ejemplo claro de cómo no es absoluto este derecho. Ahora, dentro de este mismo ejemplo, ¿qué acciones preventivas podríamos utilizar? O sea, no esperemos a estar en frente a una persona agresora que representa un peligro. No, no. ¿Qué acciones preventivas tiene el Estado como obligación llevar a cabo? Primero, regular la aplicación. Recién salió aquí en el Ecuador y de hecho tuvo muchas observaciones y mesas de trabajo, pero el reglamento al uso progresivo de la fuerza. Sí, eso tiene que estar arreglado y no puede estar arreglado en cualquier documento. Tiene que ser algo totalmente claro y de conocimiento público y más aún de conocimiento público y técnico para quienes los usan, ¿no? Que son las fuerzas de seguridad del Estado. Debe haber capacitaciones constantes, no solamente en uso de armas a las fuerzas de seguridad del Estado, sino también en derechos humanos y debe haber también mecanismos de control, ¿no? La otra es las armas adecuadas porque a veces también hay los dos lados. O sea, yo personalmente no le puedo negar. Hay gente que, no sé, no dice, los policías vinieron armados, pero para matar aquí, con fuerza letal, en una protesta de carácter civil, por ejemplo. Y claro, por otro lado, y lo vemos mucho en Ecuador, resulta que hay grupos armados que están mucho más armados, con más tecnología y más fuerza que la misma policía. Entonces, obviamente hay un desequilibrio, ¿no? Y resulta absurdo. O sea, lo que hay que ver es exactamente contra qué estamos yendo, qué estamos regulando. Entonces, sí hay como ahí, al menos en Ecuador, es como un problema constante, ¿no? Igual hay que evaluar y hacer un plan previo a la acción. Eh, o sea, el Estado no puede direccionar su fuerza directamente al tema letal, ¿no? Y a la privación de la vida. Tiene que haber una táctica de lo que se está haciendo y el uso de armas de fuego debería ser el último recurso, eso como lo lógico. Como les dije, esto va a depender mucho de la situación, es decir, si yo tengo una situación inminente, no me voy a poner a negociar, porque sé que no se puede, pero ya depende mucho por eso de la capacitación de las personas que utilizan las armas de fuego y que legítimamente pueden privar a alguien de la vida, que son los policías y las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también tenemos que ver, bueno, la legalidad, un poco lo que comentábamos, que esté en cuerpos normativos. La necesidad depende de la situación y la proporcionalidad, aquí hay un ejemplo claro, en la proporcionalidad. Sí, yo veo que una persona, si bien estuvo con un cuchillo, digamos, si yo le disparo por la espalda a matar, eso obviamente no es proporcional. O sea, no, si yo quiero que no huya, en todo caso, no sé, le persigo, no sé, me estoy inventando, uso armas que no sean letales, etcétera. Entonces ahí hay que ver la proporcionalidad de lo que se está haciendo, ¿no? Y los criterios que deben aplicar los agentes son el uso diferenciado, depende de la resistencia y cooperación. Si una persona está cooperando, alza las manos y dice, o sea, me rindo, no le voy a disparar. O sea, son este tipo de cosas, ¿no? Hay que ver la intensidad del entorno y los medios. Sí, esto es muy importante.
Posteriormente hablamos de la obligación positiva o de garantía del Estado. Entonces, primero la legislación. Todo esto debe estar regulado de manera muy clara. Cuando no está regulado, no es, o no existe norma clara, entonces hay una falta también a un deber del Estado. Eh, También respecto a la prevención, tenemos la obligación, bueno, lo que les comentaba un poco para prevenir los hechos, la obligación especial de responder a particulares necesidades de protección por una situación específica. Voy a poner otro ejemplo. Eh, por ejemplo, trata de personas. Por ejemplo, hablemos de eso, es una situación muy específica que sucede en muchos países, que con las olas migratorias hasta se extiende, lo que tal vez conozcamos más como coyoteros, etcétera, pero termina siendo trata de personas con fines diferentes. Puede ser de explotación laboral, de explotación sexual, etcétera. Entonces, tenemos una problemática puntual. Ahí hay una particular necesidad de protección. Voy a suponer, igual es como un ejemplo, trata de personas con fines de explotación sexual, que resulta que el 90% son mujeres, ¿ya? Entonces tengo un grupo focalizado, que se llama mujeres jóvenes, que digamos no tienen oportunidades económicas o de empleo, etcétera. Entonces ya tengo un grupo bastante vulnerable, tengo una problemática que hay gente que las está captando, que no sé, no les secuestra. Entonces, en ese sentido, tengo una situación específica y la obligación del Estado es de responder de manera específica, ¿no? O sea, no voy a dar el mismo tratamiento a, no sé, un tema de violencia con adolescentes y pandillas. O sea, son situaciones diferentes y debo tener un enfoque particularizado. Y también tenemos la obligación concreta de un caso puntual y concreto. Por ejemplo, ya no estoy hablando de políticas generales, sino vamos a hablar de los hermanos Restrepo. ¿Cuál es mi obligación concreta ahí? Que los hermanos Restrepo es el caso más conocido de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por parte del Estado en contra de dos menores de edad. Entonces, tenemos un caso en concreto y la obligación hoy por hoy es, claro, la de investigar, porque en realidad, como ustedes saben, ese caso, si bien se sancionó al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, hasta el día de hoy está siendo investigado en una fiscalía de la Comisión de la Verdad, que es la fiscalía que les comentaba antes, que es específica para este tipo de delitos. Y bueno, hasta hoy está ahí, ¿no? Entonces hay un incumplimiento de hecho. Pero bueno, o sea, respecto a un caso concreto, es esa obligación, ¿no? De investigar, de prevenir que ocurran futuros hechos, etcétera. Respecto a la teoría del riesgo previsible, ¿ya? O sea, el Estado, por ejemplo, el Estado puede decir, bueno, si es que hay un fenómeno que yo no puedo prever como Estado, ¿cómo adivino? O sea, yo no, ¿cómo cumplo algo que yo no sé qué va a pasar? ¿Ya? Está bien, es correcto, es normal. Pero en realidad, y ahí retomamos la idea del riesgo previsible. O sea, una cosa es que pase algo totalmente esporádico y que nadie pudo prevenir y que nos cayó a todos de sorpresa. Y otra cosa, por ejemplo, es que nosotros tengamos una problemática especial, bien particular y que ya se viene dando sistemáticamente y el Estado conoce, ¿no? Por ejemplo, les ponía el ejemplo del caso en México de la desaparición de mujeres, que era algo público y notorio, que se estaba haciendo en manos de bandas y el Estado no preveía nada. Entonces, esa es una falta del Estado. Entonces, ¿cuál es el riesgo previsible? O sea, digamos, yo puedo prevenir algo y puedo imaginarme qué va a suceder. Más que imaginarme, puedo levantar probabilidades de qué sucede y qué no sucede y cómo puedo actuar frente a esa situación. Entonces, aquí esta teoría nos dice, primero, y todo esto es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿sí? Primero debe existir una situación de riesgo real o inmediato que amenace un derecho, ¿ya? Que surja de la acción de particulares, no un riesgo hipotético, ¿ya? Sino que tenga posibilidad de materializarse, un riesgo real de que suceda. Segundo, una situación de riesgo que amenace a un individuo o a un grupo de individuos. Regresemos al caso de las mujeres. Digamos, hay probabilidades de trata de mujeres. Tenemos un riesgo real, inclusive ya cometido, ¿no? Con algunas víctimas, etcétera. Un grupo determinado. No sé, por ejemplo, ustedes han escuchado en México las mujeres de Juárez, que es muy conocido. Hay hasta películas sobre eso, que fueron mujeres violentadas, maltratadas y asesinadas por bandas también.
Entonces, hay un grupo determinado, inclusive geográficamente localizado, que era en Juárez. Entonces, tenemos esto, ¿no? El Estado debe conocer este riesgo o que debería habido, razonablemente, debería haber conocido o prever el riesgo, razonablemente, ¿no? Eso va a depender de cada caso. Pero claro, o sea, si yo le advierto, en el caso de Ecuador, por ejemplo, ya hay advertencias, hay informes que han levantado organismos de derechos humanos o las madres de las víctimas, etcétera. Entonces, sí, o sea, ya conoce, está en su conocimiento y es razonable que pueda pasar algo. ¿Sí? Y que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo. O sea, cómo prevenir, eh, de manera lógica, o sea, lo podemos hacer de muchas maneras. La prevención es sumamente amplia, desde tácticas más bien a nivel de seguridad y dirigidas a un objetivo, por ejemplo, las bandas, por decirlo así, cómo también se previene, cómo, por ejemplo, cómo no captar a las mujeres pobres de una zona geográfica determinada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están yendo con personas desconocidas, coyoteros, etcétera? No hay trabajo, no hay salud, no hay educación, no tienen ninguna oportunidad, o sea, son problemas de raíz. Porque otra cosa es que, claro, yo elimino a la banda y viene otra, porque el problema no se termina. Entonces, ¿cómo se previene de algunas formas, ¿no? De algunas formas que bueno, todo esto nos desarrolla la Corte. Hablemos un poco ahora del concepto de vida digna. Es lo que les mencionaba, o sea, ya hablamos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de las fuerzas de seguridad, etcétera. Pero la Corte Interamericana en su jurisprudencia también nos habla de la vida digna en sí mismo para toda la población. No es obligación del Estado solo mantenernos vivos, sino también vivos de forma digna. Y eso significa que se cumplan las necesidades fundamentales del ser humano que vive en sociedad. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, a no ser privado de la vida arbitrariamente, ¿no? Y condiciones, por ejemplo, como salud, como educación, como alimentación, vivienda, o sea, son condiciones básicas de la vida digna, ¿ya? Y evitar que sus agentes se contrapongan a estos derechos, ¿ya? Aquí también, a veces cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, nos enfocamos mucho en militares y policías, que son los agentes de seguridad del Estado y en la norma que a ellos les rige, digamos. Pero cuando hablamos de la vida digna, es amplio el espectro. Ya no hablamos tanto de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que nos vamos a los ejes de atención del Estado. Por ejemplo, los ministerios, las políticas públicas que ejecutan estos ministerios. Hay estados que tienen órganos específicos de direccionamiento de políticas públicas, sí, que es amplio. Ahí ustedes habrán visto, hay maestrías, diplomados, doctorados de políticas públicas, pero en realidad, ¿qué es una política pública? Es la respuesta del Estado a un problema social. Y de eso podemos derivar a muchas cosas. Y claro, una política pública es muy amplia. O sea, podemos hablar de programas, qué sé yo, para los niños. Hay muchos programas, por ejemplo, en Ecuador se hablaba mucho de la desnutrición infantil y se decía, vamos a hacer una política pública para contrarrestar la desnutrición infantil. Entonces, claro, ya no tiene nada que ver con los agentes del Estado, ¿no? Sino que en realidad, pero sigue siendo un deber del Estado, pero a través de otra arista, que es esta de ejecutar estos recursos públicos que tienen bienestar de estos niños, por ejemplo, en el caso de eliminar la desnutrición infantil a través de programas alimentarios, el desayuno escolar, etcétera, cosas que igual deben ser controladas en su momento, ver si funcionan o no funcionan, etcétera. Esto que les cuento es un poco un mundo ideal, ¿no? Lamentablemente sabemos que si existe disminución del Estado, si existe corrupción, desvío de fondos, o sea, no vamos a llegar a esto nunca, pero de todas maneras, en un mundo ideal, se nos habla también de esta arista no solo sancionadora del Estado o persecutora del crimen, sino que también preventiva de que eso suceda y de cumplir su deber de otorgar estos o reconocer a través de sus políticas, de sus instituciones, esta vida digna. Aquí hay el ejemplo de los niños de la calle versus Guatemala, que, claro, las condiciones de vida digna se analizan ahí, ¿no? Respecto de las víctimas, ¿ya?
regresamos al tema de que la vida no es un derecho absoluto. Hablamos de la pena de muerte, lo que les comentaba, ¿no? Está regulado en la CAD. Ojo, para los países que ya la tienen en su legislación, quien no la tiene no es que mañana la puede poner, eso nos dice la CAD. Ustedes me dirán, bueno, pero yo aquí cojo, cambio la constitución, etcétera. Complejo porque al estar suscrito y ratificado un tratado internacional, y hablábamos al inicio de que la Constitución le da a los tratados internacionales un rango constitucional, me estaría contradiciendo en absoluto. Si es que yo hago ese cambio, mm, es una ilegalidad total. Entonces, ese es el tope, ¿no? O sea, eso les decía, yo he escuchado algunas propuestas que se dice vamos a legalizar la pena de muerte. O sea, técnicamente y entre abogados es no sé, es una ilegalidad, es algo que no se puede hacer, que no es procedente, que no es lícito ni lógico. Entonces, parece un poco más populismo, ¿no? Porque ya en los papeles y ya al momento de hacer eso no se puede hacer. Pero eso les comento el por qué no puedo hacer esto, ¿ya? Hablamos también de la legítima defensa. La legítima defensa creo que todos conocemos qué es, ¿no? O sea, yo tengo derecho a defender mi vida. En derecho penal es bastante específico esto. O sea, para probar una legítima defensa yo tuve que haber estado en un riesgo inminente, absoluto, en ese momento, porque si yo no hacía tal situación y la persona murió, pero si yo no hacía eso, moría yo. ¿Ya? Eso probar es complejo, pero de todas maneras existe, es la legítima defensa. Y el uso lícito de la fuerza, esto únicamente por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Quién está autorizado a usar la fuerza letal de forma, digamos, institucionalizada, por así decirlo? Es la policía y los militares, no una persona, no. Había la discusión aquí de que se legalice el uso de armas. Es complejo igual porque tiene que estar muy bien reglamentado y es difícil que un ciudadano común que no tiene los conocimientos y también hablamos ahí de la psicología de cada uno y la personalidad, y es que aunque ustedes puedan no creerlo, pero no todo el mundo se va a manejar bien con un arma. O sea, inclusive se hablaba de que se hagan exámenes psicológicos previos, como de control de la ira, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto igual que les cuento y regreso a lo que decía al inicio. Opiniones puede haber muchísimas, muchísimas legítimas. Yo les cuento un poco lo que la Corte nos ha dicho, ¿ya? Entonces aquí es cuando uno, ¿por qué no es absoluto? O cuando no es absoluto el derecho a la vida. Uno, pena de muerte. Dos, legítima defensa. Tres, uso lícito de la fuerza. Y ahí es legítimo la privación de la vida. O sea, es fuerte, ¿no? Igual debe ser equilibrado con otros derechos también, y eso también lo podemos ver en los ejemplos que fuimos revisando. Hay que mantener un equilibrio. Ahora, es un derecho inderogable. Eso también nos dice la Corte en el artículo 27. Aquí sí he puesto el artículo porque esto es un poco un poco más puntual. El artículo 27 de la CAD nos habla de si es que existe caso de guerra. Ya como pueden ver, no es todos los días tampoco. Hay un peligro público, pero, o sea, no cualquier cosa, ¿no? O sea, igual hay un desarrollo amplio, pero el artículo como tal nos dice caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. O sea, imagínense, no es cualquier protesta. O sea, tiene que amenazar la independencia del Estado eh, o la seguridad del Estado mismo, ¿sí? Entonces aquí se permite, acá dice, el Estado puede adoptar disposiciones por tiempo limitado, no para siempre, por tiempo limitado, dependiendo de las exigencias de esa situación, por ejemplo, una guerra, ¿ya? Y suspender las obligaciones de esta convención. Es bien fuerte lo que nos dice, como que una pausa a la convención porque estoy en guerra y ahora, convención, no, tú no existes para mí en este tiempo, es bien complejo, pero en esta disposición esto se llama derecho internacional humanitario también, no es el derecho que hay en la guerra. Cuando hay la guerra, se aplica el derecho internacional humanitario porque en la experiencia internacional, básicamente desde la experiencia europea, existen las guerras. Ahí ya no se habla, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita, se habla ya de objetivos militares, de cuerpos de seguridad y de paz, etcétera. Es otra cosa, pero
Más allá de eso, nos habla en el numeral 2 de este artículo que esta disposición precedente no autoriza, o sea, ni siquiera en guerra, ni siquiera en guerra, no se autoriza la suspensión de los siguientes derechos y nos enlista. Y primerito nos pone el derecho a la vida. Sí, entonces no puede ser que yo porque estoy en guerra salgo a disparar civiles o no uso o no aplico el uso progresivo de la fuerza, etcétera. Se nos prohíbe. La CAT lo prohíbe. ¿Ya? También el derecho a la integridad personal. Aquí, por ejemplo, el caso más terrible, digamos, algo en contra de la integridad personal es la tortura, que es como lo más alto, digamos, el daño más alto que puede sufrir un ser humano en términos de sufrimiento físico y psicológico es la tortura, ¿ya? Prohibición de esclavitud. La legalidad, o sea, no es que estoy en guerra y no, aquí no hay leyes, no, tampoco. La libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos, sí, pero de todas maneras, para centrarnos en este módulo, eso les decía que el derecho a la vida es inderogable, inclusive en casos de guerra. Eso nos dice el artículo 27 de la CAF, ¿ya? Y bueno, acá un poco, eh, finalmente vamos a hablar desde la concepción. Este es un tema álgido. El artículo 4 de la CAD, como ustedes recordarán, nos define, más que nos definía, regulaba, ¿no? Hablaba de toda persona tiene derecho a que no le priven arbitrariamente de su vida, ¿ya? Y por ahí una partecita nos dice desde la concepción, o sea, la vida desde la concepción. Entonces aquí hay como debates, varias opiniones, etcétera. ¿Y qué ha sucedido a lo largo de los años? Es que a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha desarrollado esto de qué significa desde la concepción e inclusive se ha llegado a teorizar sobre qué es una persona, ¿ya? Entonces hay un caso que se analiza esto, que podrían ustedes revisarlo, puntualmente este caso, si les interesa este tema desde la concepción, que es este caso, ¿no? Artavia Murillo versus Costa Rica. Es sobre la fecundación in vitro. Entonces, en este caso, la Corte Interamericana analiza. Recuerden que la Corte lo que va a hacer es coger el caso y coger la norma, y va a analizar, y va a desarrollar ese contenido y claro, de ahí salen, ¿no? Los precedentes, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué analiza? Como es un caso que se trata de fecundación in vitro, analiza si es que hay una protección absoluta de un embrión y por eso interpreta el alcance de qué es persona y qué es embrión. Y esto obviamente no lo hacen abogados, ¿no? Son peritos desde el desarrollo del caso, etcétera, gente experta que está analizando esto. Entonces, uno, ¿qué nos dice este caso? El embrión no puede ser entendido como sinónimo de persona. En el sinónimo, perdón, en los términos del artículo 4. ¿Qué nos decía el artículo 4? Toda persona tiene derecho a la vida o que no se le prive arbitrariamente de su vida. No es cierto. ¿Qué nos dice en este caso? El embrión no puede ser entendido como sinónimo de persona. Por ende, ¿o qué concluyo? El embrión no, digamos, y vuelvo y repito, en la Corte Interamericana, el embrión no aplicaría el artículo sobre la vida, ¿ya? Dos, nos dice, solo se puede hablar de concepción en términos del artículo 4 de la CAD, es decir, a partir de de la implantación del embrión en el útero. Parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? De medicina, pero en realidad es importante al menos tener los conceptos básicos, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué nos dice este caso? Es bien interesante, ¿no? Nos dice, el embrión es como tal a partir de su implantación en el útero. Si está por fuera, no. O sea, no vamos a hablar de derechos, no vamos a hablar de nada. Entonces es interesante porque, claro, a partir de la implantación en el útero, en una fecundación in vitro, es donde empieza a desarrollarse claro, y potencialmente nacer, ¿no? Nacer y es un ser humano y todo eso. Entonces, previamente a eso, la corte que nos dice es un embrión y de hecho, ojo aquí cómo lo diferencia, ¿no? O sea, no dice la persona por nacer o la persona que, no sé, no sé, la mujer gestante y el bebé, o sea, no lo dice así, lo habla como el embrión y nos dice claramente que no es un sinónimo de persona, ¿ya? Y tres, analiza la frase en general a partir de la concepción, que eso está en el artículo 4. Ustedes le revisan el artículo 4 y ahí está esta partecita
y dice que no se trata de un deber absoluto, sino que hay excepciones, es gradual y va incrementando según el grado del desarrollo del sujeto protegido. En este caso es bien interesante el análisis de la Corte que ha hecho respecto al aborto. Entonces, se habla del aborto en la Corte y se dice, tenemos por un lado un embrión, ¿ya? Como lo está aquí diferenciando, y por otro lado una mujer, la mujer embarazada. La Corte lo analiza como que el embrión una persona, o sea, no, más bien es una potencial persona, ¿ya? Por eso nos habla de que va incrementando según el grado de desarrollo. ¿Y qué es persona? La mujer. La mujer sí, la mujer tiene todos los derechos, digamos, que están en la CAD, y el embrión es como este potencial de, ¿no? Este potencial de vida. Y en el aborto es bien interesante ahí el desarrollo de la Corte porque nos hace esta diferenciación y en muchos casos cuando peligra la vida de la mujer, por ejemplo, cuando son casos de violación sexual, me refiero, la Corte dice, voy a atender o voy a sopesar el derecho de la persona sobre este embrión, que es un potencial de persona, ¿ya? Vuelvo y repito, es la corte, ¿sí? Más allá de las opiniones que pudiéramos tener sobre eso, ¿ok? Entonces, esta partecita más bien les he puesto un poco porque es inevitable que cuando se habla del derecho a la vida, tenemos que tocar este tema desde la concepción, es el desarrollo que ha tenido hoy por hoy la Corte Interamericana. Por ejemplo, en Ecuador recién se reconoce, ¿no? El aborto por violación, eso a través de la Corte Constitucional, y se dice que hay como este deber más bien no es deber, sino este derecho, perdón, de decidir de la mujer en casos de violación, ¿sí? Antes, en los códigos penales antiguos y recientemente se hablaba, por ejemplo, de que se podía, de hecho estaba legalizado también el aborto y se hablaba de la mujer demente y se decía como que porque tiene una enfermedad psiquiátrica, claro, esto sin mucho sustento médico y que eso se va a heredar al niño, que eso no necesariamente es así, ¿no? O sea, hoy por hoy se sabe que eso no necesariamente es así, pero antes se hablaba de la mujer demente y se permitía el aborto. Hoy, por ejemplo, actualmente se permite el aborto por violación. ¿Cómo se hace eso en Ecuador? Se interpone una denuncia, en la práctica se está haciendo así, ¿no? Se interpone una denuncia en fiscalía por violación y por supuesto que no se puede esperar una sentencia ejecutoriada de eso. O sea, solo es con la denuncia, porque claro, y esa era la crítica respecto a esto, porque se decía, si yo espero una sentencia, es decir, que investiguen al violador, que lo acusen, que pase a juicio y no sé qué, o sea, el niño ya será grande. Entonces, en verdad, es que era así. Entonces, ahora con la Corte Constitucional más la práctica y lo que se ha venido haciendo es con una denuncia de violación, se supone se puede proceder a un aborto voluntario sin una penalización, digamos, sin una sanción, solo en casos de violación. Si es que no hay, es prohibido y es sancionado en realidad, tanto con el médico como con la mujer que aborta. ¿Ya? Entonces, eso de manera muy general respecto al derecho a la vida. Más bien, tal vez en estos últimos 5 minutitos que tenemos, si gustan, para poder hacer alguna pregunta, puntualización, lo que ustedes gusten. He intentado abarcar lo más que he podido en la hora sobre el derecho a la vida desde la perspectiva de la Corte Interamericana. Muchas gracias, estimada doctora, por su ponencia. Muy interesante. También nos ha traído casos, jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se desarrollan todos estos conceptos y lo cual lo agradecemos mucho. Desde el Zoom, la plataforma Zoom, Jordi Chila pregunta lo siguiente. Cuando se está en medio de una dictadura como la de Videla en Argentina, ¿cómo se hacen presentes los organismos internacionales si todas las instituciones están restringidas? O sea, claro, sí es complejo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hay algunas formas en las cuales el sistema interamericano da como cierta apertura
a los ciudadanos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, las dictaduras. ¿Qué sucede si, igual, me permito yo misma ponerme de ejemplo para que sea más ilustrativo? ¿Qué sucede si en una dictadura a mí se me desaparece mi hermano? Yo sé que fue la policía y voy a las instituciones, como menciona el compañero, a la fiscalía y pues nadie me hace caso, ¿no? Dicen sí, sí, vamos a investigar y pasan años, nadie investiga, trabajan con la policía, la misma que le desapareció, entonces están las instituciones cooptadas, ¿no? Después me voy a un juez y el juez dice que no, que él se ha suicidado, nunca me indican pruebas de nada. Hay una forma de llegar, o sea, el sistema interamericano dice cuando se han agotado las vías o cuando estas son ineficientes. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos que se han elevado a la Corte Interamericana donde se ha demostrado que hay una ineficiencia. Yo no puedo agotar las vías porque las vías están cooptadas. O sea, yo voy donde la policía, voy donde el juez, me van a decir, bueno, todavía puede apelar, o sea, no está agotado eso, pero yo demuestro que es ineficiente, que van años, que no investigan, etcétera. Entonces hay algunos casos que de hecho, y más que todo en contextos de dictadura, es hasta lógico que las fuerzas de seguridad y los poderes, más bien las instituciones, vayan al poder de turno, ¿no? Entonces esa es una forma. Otra forma que también hay es que normalmente también se pueden hacer, por ejemplo, en el sistema universal de derechos humanos en Naciones Unidas, no es lo mismo, ¿no? Ojo, el sistema interamericano, recuerden que al inicio hablábamos que hay un sistema africano, hay la Unión Europea, acá tenemos el sistema interamericano, pero el global es Naciones Unidas, es ONU, y allá también hay mecanismos y formas de protección de derechos humanos de manera general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Naciones Unidas hay algo que se llama el examen periódico universal. Cada 4 años los estados van y dicen, a ver, ¿cómo va esta situación? ¿Cómo vas en libertad de expresión Venezuela? ¿Cómo vas Ecuador en desapariciones de niños? ¿Cómo vas Colombia en desapariciones de mujeres, etcétera? Entonces, es una forma, ¿no? De más o menos, o sea, enfrentar a estos poderes absolutos. Ahora, siendo honesta, porque también una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, lamentablemente los organismos han recibido muchísimas críticas sobre hasta qué punto en realidad funcionan estos mecanismos. Si es que ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, cuánto demora un caso que yo presente en la Comisión Interamericana y que después se eleve a la Corte Interamericana, eh, normalmente son 10 a 15 años, ¿no? En que eso se judicialice. Entonces, yo no podría decir que son totalmente eficaces. O sea, eso también, y eso va a depender mucho de las organizaciones de los estados. Igual, regreso al ejemplo anterior. Todo esto es legislación entre estados. Los estados son los sujetos llamados, ¿no? Es como que aquí en la sala, lo que les decía cada uno, no, no, yo no soy Gina, sino que soy un estado. Y así cada uno de ustedes es un estado y nos legislamos entre estados. Pero hay algo interesante ahí. Cuando yo legislo al interno, en Ecuador, por ejemplo, tengo la autoridad, que vamos a poner legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera. Cuando somos todos estados, ¿cuál es la autoridad? Porque se supone que somos iguales, ¿no? Se supone que estamos en horizontalidad. Entonces, el derecho internacional público, que es el derecho que regula la relación entre los estados, es muy diferente y es difícil que haya imposiciones entre uno y otro estado. Y los críticos al derecho internacional público han dicho que es la ley del más fuerte. Sí, entonces ahí tienen en realidad varias líneas. No hay una respuesta fija y es un derecho que está en constante desarrollo también. Muchas gracias por su respuesta, estimada doctora. Hay una pregunta de Franklin Soria, quien nos pregunta lo siguiente. En el caso de los cuatro de Guayaquil, ¿sería prudente generar una comisión de la verdad? ¿Qué ha sido el mecanismo de investigación en países como Colombia, Argentina y Uganda? Sí, o sea, aquí en Ecuador también hay les decía en un inicio, la Comisión de la Verdad, que hoy por hoy es la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General, donde se deben investigar las graves violaciones de derechos humanos. Está bien el ejemplo, porque claro, se presume y se sabe también que fue en manos de militares, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, me parece que una de las fiscalías de la Comisión de la Verdad investigó estos hechos. Ahora, hay unos nudos críticos ahí interesantes que sí vale la pena mencionarles. Primero, hasta el año 2023, no sé cómo estará ahorita, pero
estamos en 2025, había 7 fiscales para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos. O sea, la Comisión de la Verdad está formada por 7 fiscales. Entonces es una cosa que hasta en números resulta como algo absurda. No existe un cuerpo de agentes civiles investigadores. Es decir, que el fiscal, claro, hace su trabajo de escritorio, a lo mucho ahora dispondrá y participará en un allanamiento, pero ¿quién es su brazo ejecutor sobre el campo, digamos? La policía mismo. Entonces, esa es otra falla que existe aquí en los casos de la Comisión de la Verdad. Y la otra falla muy, muy grande e importante son los peritos. Los peritos, se necesitan personas muy especializadas, que sí existen aquí en Ecuador, pero hay muchos problemas, yo pienso que más bien de índole burocrática, respecto a a los peritajes relativos a derechos humanos. No es lo mismo hacer un peritaje en otras circunstancias que en temas de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, de todas maneras, como yo recuerdo, me parece que sí, un fiscal de la Comisión de la Verdad estaba investigando esos hechos. Y lo ideal es que se sancione aquí mismo en Ecuador, ¿no? O sea, con el derecho ecuatoriano, que se sancione, que el Estado cumpla su obligación. ¿Cuándo puede elevarse al sistema interamericano? Cuando no se sancione, no se investigue diligentemente, no se respete el debido proceso, o lo que les comentaba, que no se pueden agotar las vías porque sean ineficientes. Por ejemplo, si es que hay limitaciones, digamos, un poco de espíritu de cuerpo, por así decirlo, con los militares, con los policías, no se llega a la verdad. Siempre que se habla de víctimas, se habla de verdad, justicia y reparación. Sí, entonces cuando existe esas limitaciones y digamos, no se accede a justicia, se puede elevar el caso. Pero igual es complejo porque en realidad, como les decía, o sea, es una cuestión de investigarlo nomás. Un caso para que se eleve y se sancione a nivel interamericano son de 10 a 15 años. Entonces, o sea, una justicia tan tardía, ¿realmente es justicia? Es lo que también deberíamos cuestionarnos, ¿no? Sin afán de ser tan negativa, pero son las realidades que tenemos. Igual veo que el compañero indica sobre el cuerpo de civiles. Esa es una solicitud de antaño en la Comisión de la Verdad. Les comento, yo trabajaba en la Comisión de la Verdad de la Fiscalía del Ecuador, y eso es una solicitud antigua que más que todo requiere presupuesto eh, específico para esto, y mucho es voluntad política también, ¿no? Recuerden que muchos de los casos de la Comisión de la Verdad son algunos antiguos y otros algo nuevos también. Es decir, no necesariamente se cometieron en los 80. Por ejemplo, pueden haberse cometido recientemente, como el caso de los 4 de Guayaquil. Entonces, sí, lamentablemente no existe ahorita un cuerpo de civiles. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que los fiscales un poco tienen que arreglárselas para hacer las investigaciones. Es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Además, también el nivel de peligrosidad que puede tener, ¿no? Llevar a cabo una investigación. Por ejemplo, hablemos en Ecuador, como hay bandas criminales, es público y notorio que jueces, fiscales están amenazados constantemente y que de hecho han perdido su vida en el ejercicio de su trabajo. Entonces, ¿qué garantía hay para investigar de manera eficiente? Si realmente puedo estar amenazada mi vida o la de mi familia como juez, como fiscal, como policía inclusive. Entonces, sí, sí es complejo. O sea, esto también mucho depende de la voluntad política, del plan que haya para ello, porque no es suficiente con que yo ponga una persona preparada, pero no le respalde. O sea, porque básicamente termina siendo eso. O sea, también hay que ser sinceros con eso, y creo que es evidente para todos. Muchas gracias por su respuesta, estimada doctora. Y previo a proceder con la próxima ponencia, hay una pregunta desde redes sociales que es la siguiente. Bajo los criterios del caso Artavia, Murillo y otros versus Costa Rica, ¿cómo se puede entender legitimado el uso de anticonceptivos orales como, por ejemplo, la pastilla del día después? Nos preguntan.
Es decir, en cuál de estos criterios o desde la jurisprudencia citada se podría comprender legitimado su uso. A ver, más que ese caso, yo más hablaría del desarrollo jurisprudencial que se ha tenido respecto al aborto, ¿no? Al aborto, porque, a ver, ¿qué es la pastilla del día después? Se supone, algunos dicen una pastilla abortiva, otros que no, yo no soy, no soy médico, pero si retornamos al análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana, era un poco lo que hablábamos hace un ratito. La Corte diferencia entre un embrión y una persona. ¿Ya? No, no es lo mismo para la Corte. Entonces, en los debates que podemos hacer, muchas cosas, el objeto de ese debate son dos personas, ¿no es cierto? Y claro, ¿cómo sopeso lo uno y lo otro? Es que es lógico. Y por eso es que la Corte rompe con eso y dice, este es embrión y este es persona. Y el desarrollo, digamos, el ejercicio de los derechos es progresivo respecto del embrión. Es una potencial ser humano, ¿sí? O sea, no es que tampoco lo compara con un objeto ni nada. O sea, se habla de un potencial ser humano y lo reconoce, existe, etcétera, pero cuando lo enfrenta con una persona como tal, como lo denomina la Corte. Ojo que yo también estoy apropiándome de esas palabras, ¿no? Vamos más allá de las opiniones personales. La Corte nos dice que los derechos o el ejercicio de los derechos va a ser tendiente a la persona. Entonces, en ese caso, y la pregunta ahí estaría tendiente más bien así a por supuesto que la Corte jamás ha tenido una jurisprudencia en contra de métodos anticonceptivos para nada, y más bien respecto a hablar de aborto y embrión en realidad, porque, bueno, ahí necesitaríamos un médico también, porque una cosa es hablar desde la concepción, por ejemplo, en la jurisprudencia colombiana se habla de la prohibición del aborto desde los 3 meses de gestación. ¿Por qué razón? Porque se han hecho estudios médicos que se dice que a los 3 meses el embrión ya tiene, por ejemplo, formado parte del cerebro, de la columna vertebral y va adquiriendo esa forma y naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, o sea, la legislación es amplia, no hay un punto cerrado para eso porque esto está atravesado por muchísimas aristas y son legítimas. Es decir, por ejemplo, desde perspectivas personales, sociales, culturales, etcétera. Pero bueno, regresando al tema de la Corte, creo que para responder esa pregunta, primero tenemos que tener esta diferenciación clara que hace la Corte. El embrión no es una persona para la Corte y desde esa perspectiva va a sopesar el derecho de la persona sobre el embrión. Muchas gracias, estimada doctora, por su ponencia. Ha sido muy interesante los conceptos que hemos debatido incluso en la presente ponencia y además de ello, pues a los diplomantes les ha parecido muy interesante los conocimientos impartidos por usted, estimada doctora, y se han realizado varias preguntas, lo cual agradecemos también a los diplomantes. Y sin duda alguna, para mí ha sido un honor moderar su ponencia, doctora. Muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias a todos. Un abrazo a la distancia.